Bienvenidos esta mañana. Bienvenidos. Vamos a orar poniendo este tiempo en la presencia de Dios, pidiéndole que nos enseñe por su palabra. Señor, una vez más, delante de ti estamos, con un corazón agradecido, Señor, por tu fidelidad y tu grandeza. Pero como está escrito en tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer, hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, afírmanos en tu palabra, en tu camino y en tu verdad. Señor, hoy venimos a aprender de ti. Enséñanos por tu palabra, guíanos por tu espíritu y ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a vencer el momento de la prueba, a vencer el momento de la tentación, Señor, y ser oidores de tu palabra, pero también hacedores. Te lo pedimos, bendito Rey, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Para esta mañana hay una enseñanza hermosa. Quiero invitarles que vayan a Filipenses capítulo 3. Y cuando estudiaba este pasaje, mirando con la seguridad, analizando con la seguridad con que Pablo se expresaba de acuerdo de la relación que él tenía con Dios, de acuerdo al conocimiento que tenía de Jesucristo, de acuerdo a lo que él ya conocía y se proyectaba para su futuro, o la vida eterna, más bien, digamos de esa manera, con Cristo Jesús. Entonces el versículo 1 dice, Filipenses 3:1 dice, esto lo expresa el apóstol Pablo, ¿no? Una carta a los filipenses. Ahora, hermanos míos, alégrese en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para que mí no es molestia repetirles lo mismo, al contrario, lo hago por su seguridad. Pablo conocía del Señor, pero estaba predicando o recordándoles pues las mismas cosas. Y como nos pasa muchas veces, yo no sé si usted a alguien le ha enseñado un día y ve que a veces como que ya no está haciendo lo mismo y quiere volverle a repetir, ¿cierto? Esto se hace así, esto se debe hacer así. Entonces era lo que decía Pablo y es lo que se refiere aquí en este versículo. Dice, cuidado con los perros, cuidado con aquellos cuyo trabajo es la maldad, cuidado con los que desfiguran a otros usando la circuncisión. Cuando habla en este versículo de los perros, dice que eran los judíos de esa época, posteriores, llamaban perros a los paganos, porque según la ley eran las personas que no obedecían. O sea, se irían a unas personas, no a los perros como tal, sino a unas personas que tenían estas tres cualidades, ¿no? Que siempre estaban haciendo maldad y que disfiguraban a otros, como dice, en su forma de ser y de enseñar o de mostrar lo que tenían que hacer. Como hasta en el día de hoy lo podemos ver, ¿cierto? Que muchas personas no hacen nada bueno, pero sí tienen imitadores o sí tiene personas quien los sigan para hacer la maldad. Dice el versículo número 4, aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y mi posesión social, no lo hago. Pablo sabía de qué estrato era, qué posición tenía, pero es donde comienza a evaluar el conocimiento de Cristo. Por eso dice aquí, aunque yo tengo, versículo 4, aunque yo tengo razones para confiar en mi raza, o sea que era de raza fina, y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Pablo? Cuando él conoce del Señor, ya se da cuenta que su prioridad es otra cosa. No su raza, no su posición, porque Pablo era un hombre muy preparado, ¿cierto? Un hombre de leyes, de la ley, conocía mucho de la ley y tenía grandes influencias. Entonces él dice,
pero hoy reconozco que no es lo que yo debo ser. O sea, comienza a hacer a un lado lo que él es. Y a veces hay personas que por su posición social son un poquito creciditos. ¿Sí los hay? ¿Sí los han conocido? Que por lo que tienen, por el estudio, por el conocimiento, por el estrato o por el estatus, por la plata, por lo que sea, se ven más creciditos que otros. Y Pablo aquí está diciendo, en otras palabras, que no lo haga de esa manera, o que no lo hagamos de esa manera. Dice, verso 5, si me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido, soy israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley es muy importante para mí, pues yo era fariseo, estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podría reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. O sea, era un hombre muy hacedor de la ley y tenía la libertad para hacer muchas cosas y tenía el apoyo de los grandes líderes religiosos y gobernantes. Pero aquí en esta palabra nos está enseñando que él está haciendo a un lado eso, que ya no es importante ni su clase social, ni su raza, ni su estatus, ni nada de esas cosas, porque ha venido algo nuevo a su vida. Entonces, quiero que vayamos a estas citas bíblicas. Entonces, para Pablo, Cristo es lo más importante en su vida. Y para nosotros, creo que Cristo también es lo más importante en nuestras vidas. Yo quiero que miremos o leamos Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Romanos 10. Del 8 al 10 dice, también dice, el mensaje de Dios está cerca de ti, está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Él es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es lo que nosotros tenemos que hoy, una vez más, afirmarnos. ¿Por qué? Analicemos nuevamente este versículo del que acabo de leer, que está muy claro en lo que Pablo vivía y lo que nosotros tenemos que vivir. Dice este versículo 8, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Y eso es lo que Pablo siempre recomendaba, anteriormente le decía, vuelvo a repetir las mismas cosas. Entonces aquí nos damos cuenta que el mensaje de Dios está muy cerca de cada uno de nosotros. Está tan cerca como lo están tu boca y tu corazón. Él es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor. Ahí está hablando de ¿qué? De la salvación, ¿cierto? Y si crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confesares abiertamente. Aquí nos está dando una gran lección el apóstol Pablo. Debemos confesar abiertamente que Jesucristo es nuestro Salvador. Que nosotros ya tenemos una razón por la cual, Pablo lo decía en otra carta donde dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, lo que nos toque, hasta el día que nos toque, pero ir tomados de la mano, saber y reconocer quién es Jesucristo y confesar su nombre, testificar de sus maravillas, testificar de lo que Él hace. Amén. Es lo que cada uno de nosotros ya tenemos que hacer. Así como el apóstol Pablo lo hizo, así mismo nosotros lo tenemos que hacer. Testificar de las maravillas y testificar con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. En San Juan capítulo 11, el verso 25-26,
Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Cierto? ¿Crees esto? Entonces, mire la convicción que tenía Pablo, ¿cierto? Y por eso habla de la forma que se expresa cuando leímos allí en Filipenses. Pero mire lo que el Señor nos habla a través de estos dos versículos. ¿Cierto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y es la esperanza que nosotros tenemos, ¿cierto? Estar por Cristo, con Cristo, por la eternidad. Dice, si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. Pues nosotros sabemos que la muerte, o sea, pasar hacer ese paso de la muerte es para todos, ¿cierto? Pasamos, pero hay unos que van para condenación eterna y otros para vida eterna. Depende de la actitud, del compromiso de cada uno en esta tierra. Si ya conocemos, así como Pablo tenía esa certeza y que lo hemos visto, que hasta que Pablo partió con el Señor siempre fue fiel. Desde el encuentro con Jesús hasta el día que partió con el Señor, fue íntegro, y cada vez que leemos las cartas paulinas, siempre nos damos cuenta de su fidelidad, aunque estuvo en la cárcel, que estuvo preso, le dieron latigazos, varazos, pero siempre permaneció fiel. ¿Qué viene para nosotros? Que no sabemos, tenemos que enfrentarnos a pruebas, dificultades. Tal vez todos no tenemos las mismas dificultades, los mismos problemas, pero siempre vamos a tener dificultades, sea la que sea. Y necesitamos estar tomados de la mano del Señor hasta el día que Él nos llame a su presencia o hasta el día que Él venga por su iglesia. Siempre tendremos que mantener firmes, y creo que es la decisión más grande que el ser humano puede tener de seguir a Cristo. Y aquí, como dice, porque es la promesa que tenemos. Y en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2, dicen estos dos versículos: así que Dios nos aprobó gracias a la fe. Es la fe que usted y yo tenemos. No la fe de alcanzar milagros, sino la fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Romanos 5, 1 y 2. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe. O sea, cuando nosotros nos compartieron el Evangelio, creímos, ¿cierto? Cuando comenzamos a conocer el Evangelio, la palabra del Señor, más nos afirmamos. Entonces está diciendo aquí que es por la fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. ¿Sí ve? Lo que Pablo tenía, lo que él ya tenía, ahorita aquí el Señor, y aquí estas palabras las vuelve a repetir Pablo en la carta a los Romanos, ¿cierto? Y es lo que nos afirma una vez más, que a través de la fe Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos dificultades y problemas, tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante, que vamos a tener la victoria, que vamos a ver la gloria de Dios, y eso nos trae paz y nos trae gozo. Amén. Porque hay personas que no tienen esperanza. Si usted en su diario vivir, usted encuentra con personas que no tienen esperanza de nada. Todo está acabado, todo está terminado, no le encuentran salida por ningún lado. Nosotros sí tenemos la esperanza y siempre va a haber una salida, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Volvemos a Filipenses capítulo 3. Y es donde Pablo, del verso 7 en adelante, del 7 al 11, donde Pablo reconoce que todo lo que había ganado lo tiene como pérdida.
Dice aquí la palabra del Señor. En esa época, versículo 7, pensaba que todo esto era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra del Señor, yo no sé si usted hizo como un final y un nuevo comienzo. Yo no sé si usted lo hizo. Pero cuando nosotros llegamos, yo personalmente cuando llegué a Cristo Jesús, y hago un balance aquí como lo está haciendo Pablo, y muchas cosas que nosotros lo queríamos bien, no estaban tan bien. Y él lo toma como pérdida, ¿cierto? Pablo lo toma como pérdida. Y nosotros, y yo he escuchado de muchas personas, qué bonito si hubiera nacido en el Evangelio, no había perdido tanto tiempo. Si hubiera conocido de Cristo antes, no había cometido tantos errores. Entonces siempre hay una parte donde termina y hay un comienzo para cada uno. Entonces aquí Pablo está hablando de ese comienzo. Dice, en esta época pensando que todo eso era muy valioso, porque acuérdense que Pablo perseguía a la iglesia, Pablo tenía poder, tenía autoridad, tenía riqueza, pero dice aquí, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo el Señor. Entonces, hay cosas que, vuelvo a decir, de pronto uno dice, si hubiera conocido al Señor antes, no había cometido ese error. No había cometido ese error. Entonces aquí Pablo ya dice que nada es comparable con haber conocido al Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía de haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación que viene de Dios por la fe, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos, también quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Pablo toma una decisión de que pase lo que pase y aún quiere vivir como vivió Cristo y quiere pasar por los sufrimientos que pasó Cristo. Pero para nosotros, yo creo y estoy seguro que todo aquel que ha creído en el Señor se prepara cada día más, ciertamente dejando lo que no glorifica el nombre del Señor. Y así como decía el apóstol Pablo, como él era una versión lo dice, lo tengo ¿por qué? Por basura, por ganar y por conocer más, o sea, para seguir una buena relación con Cristo. Entonces analicemos hasta el día de hoy qué hemos dejado y qué nos falta dejar por seguir al Señor. Por seguir al Señor, para seguir al Señor, por eso el Evangelio dice que cada uno tiene que tomar la cruz para poderlo seguir. Tomar la cruz para poder seguir a Jesús. Entonces, tomar la cruz quiere decir que renuncia a muchas cosas. Pero cuando alguien renuncia a los deleites, a lo bonito que tenía, al estatus que tenía, a todo lo que lo hacía grande, a todo lo que lo hacía orgulloso, grande, generoso, cuando renuncia a eso, le da el primer lugar a Dios, le da el primer lugar a Cristo. Y así es lo que nos enseña hoy el apóstol Pablo. Él sacrifica todas las cosas por seguir a Cristo. Y número 3, del versículo 12, vamos a ir al versículo 12 al 17, y él quiere llegar a una meta.
y sabemos que lo logra. Dice el verso 12, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. Y yo creo que eso podemos decir nosotros. Todos los días estamos luchando con algo, contra algo, para agradar a Dios. Todos los días tenemos luchas. De una u otra forma, pero las hay. Y aquí dice Pablo, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante y estoy tratando de alcanzar esa meta, pues es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. O sea, nosotros, aquí lo que Pablo nos da a entender que no es hasta donde llegamos, hasta donde vamos avanzando, sino es llegar a la meta. O sea, llegar a la eternidad con Cristo Jesús. Porque todos tenemos un tiempo, nadie sabemos qué tiempo nos queda a cada uno. Pero este tiempo que nos resta es para agradar al Señor, para llevar una vida de acuerdo al Señor. Por eso dice, estoy tratando de alcanzar esa meta, que es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Mire que dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero hoy tenemos el privilegio de estar en los escogidos. Porque yo sé que la palabra del Señor no retorna vacía. Yo sé que cada día a día Dios nos va a afirmar más en su palabra, en su camino y en su verdad. Dice así, el 13, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para cada uno y que cada día si nos esforzamos más, el Señor nos va a ayudar. Por eso hay una palabra en Juan 15, dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso está en San Juan 15, ¿cierto? Entonces, cuando una persona se dispone, Dios comienza a limpiarnos. ¿Qué es limpiarnos? Primero porque tenemos el perdón del Señor, ¿cierto? Tenemos el perdón. Cuando comenzamos el pecado y nos apartamos, tenemos el perdón del Señor. Y dice que Dios como el labrador nos va a limpiar. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Y eso es lo que está aquí anhelando Pablo en este versículo. Dice, pero esto es lo que hago, me olvido del pasado y me esfuerzo a alcanzar lo que está delante. Así que nosotros tenemos planes y proyectos y el Señor tiene planes y proyectos también con nosotros. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, tengamos esa misma actitud con todos los que hemos llegado a la madurez. Y si algunos piensan diferente, esto también lo aclarará Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que hemos alcanzado. Así que cada uno de acuerdo al conocimiento que hoy tenemos, afirmémonos más en las cosas de Dios y anhelemos buscar más del Señor. ¿Para qué? Para llegar a la meta. El versículo 17 dice, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquello que sigue nuestro ejemplo. O sea, Pablo se pone de ejemplo, yo creo que hay pocos que pueden decir ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero yo creo que en Pablo es válido, porque fue un hombre que de que conoció al Señor, o que tuvo ese encuentro con el Señor, fue un hombre cambiado, transformado, renovado, y nunca volvió atrás, y nunca anheló lo que él había logrado. Por eso dice que lo tiene por basura, lo que él había logrado ya lo tiene por basura, y lo que le interesa es la vida nueva en Cristo Jesús, hasta alcanzar y llegar a la meta. Y mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, y ahí nos confirma Pablo una vez más, y yo creo que todo lo que tenemos que anhelar es eso que expresa aquí Pablo. El capítulo 4, verso
7. Me fue bien en la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera y he perdido, y no he perdido la fe, y no he perdido la fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor juez justo, me la dará ese día, y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Mire la promesa que tenemos aquí. Esta palabra o esta promesa es para todos. Pablo ya ve que está llegando a la meta. El versículo 6 dice, se acerca el momento de mi muerte. O sea, ya sabía que eran los últimos suspiros que le quedaban. Y por eso dice, se acerca el momento de mi muerte. Mi vida ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. O sea, es algo que logró y sabía que Dios aprobaba lo que él había hecho, su trabajo como predicador, como Pablo como apóstol, por su trabajo hecho con las iglesias que fundó, con la forma de predicar el evangelio. Entonces él dice, se acerca el momento de mi muerte, mi vida ya está ofrecido como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia. Oiga, es decir, no, lo logré. Yo creo que nosotros debemos siempre decir lo logré, lo logramos. Porque a pesar de todas las dificultades, nunca nos hemos soltado de la mano de Dios. Amén. Lo hemos logrado. Poder decir, como decía Pablo, he peleado bien. O sea, actúa bien. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nos hemos enfrentado a muchas cosas. He peleado bien, dice aquí Pablo. He terminado la carrera. O sea, todos sabemos que llegamos al fin de la carrera. Y no he perdido la fe. Qué tremendo. Nunca le falló la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos siempre que estar. Nunca perdamos la fe de estar siempre con el Señor. Obedeciendo a su palabra y siendo hacedores de su palabra. Y aquí hay algo que es la promesa para todos. Dice, me espera una corona que recibiré como nuestra aprobación. Muestra de aprobación. El Señor juez y justo me la dará ese día. Y también, aquí está la promesa para cada uno de nosotros. ¿Y también a qué? A todos los que esperan con anhelo su llegada. Así que esta es la reflexión, esta es la enseñanza en esta mañana. Así que tengamos siempre esa firmeza, que pase lo que pase, nunca nos vamos a soltar de la mano del Señor. Y que un día podamos decir, como dijo Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, no he perdido la fe. Y ahí es donde vamos a recibir la corona que tiene el Señor para cada uno. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Y cada uno exprésele al Señor, no sé, ¿a qué le falta renunciar para poder amar a Dios, a Cristo con toda libertad? Señor, te damos gracias por esta maravillosa palabra, por esta enseñanza, donde Pablo se pone